La sesión de ahora hablaremos acerca de las inversiones a largo plazo en acciones comunes. Las inversiones, clasificadas como financieras, se orientan a las adquisiciones de títulos valores, específicamente de participación, denominadas acciones comunes. Dichas inversiones, si se obtienen para un plazo mayor a un año con el objeto de obtener beneficios a través de las relaciones comerciales, se clasifican como inversiones financieras a largo plazo, generando con ello la formación de grupos empresariales bajo la vía patrimonial. Dentro de este tipo de acciones tenemos dos. La primera son las comunes. Estas confieren a su tenedor iguales derechos y obligaciones, otorgándole participación en los resultados y en la administración de la sociedad, y consecuentemente en el riesgo asociado al éxito o al fracaso de la empresa. Estas acciones comunes tienen ciertas características. 1. Permiten participar en la administración social. No poseen privilegios especiales. Su responsabilidad y derechos se limitan a los resultados obtenidos, es decir, a las utilidades o pérdidas que tenga la entidad. Tienen derecho a voto en junta ordinaria y extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código de Comercio. Poseen derecho preferencial para la suscripción de nuevas acciones, según el artículo 157. Incorpora la posibilidad de influir y controlar las políticas administrativas y financieras de la empresa. Y, finalmente, la última característica de las acciones comunes es que son de renta variable. Tenemos las acciones preferentes. Estas acciones son consideradas de voto limitado, es decir, que no poseen participación en las decisiones administrativas y financieras de la compañía, salvo lo dispuesto en lo establecido en el artículo 161 del Código de Comercio. También tienen algunas características como las anteriores. En este caso, las acciones preferentes no permiten participar en la administración social. Poseen privilegios especiales, es decir, dividendos garantizados no menor al 6% de acuerdo a lo establecido en el artículo 161 del Código en mención. No tienen responsabilidad sobre los resultados de la empresa, es decir, sobre las utilidades o las pérdidas. Son de voto limitado. No tienen derecho a votar en junta ordinaria, solo en extraordinario. No generan la posibilidad de influir y controlar las políticas administrativas y financieras de la empresa y son de renta fija. Sabiendo esto, pasaremos a lo que es el nivel de la inversión o del control. Nosotros vamos a ver tres tipos de inversiones. La primera es el nivel simple. Esta se considera una inversión simple, que va del 0.01% al 19.99%. Esto es la participación que nosotros compraremos de una entidad. Al momento de realizar la compra, si nuestro porcentaje es menor al 20%, aplicaremos lo que es el método del costo. ¿Y qué es el método del costo? El método del costo lo definiremos como una técnica contable para el registro, valuación y presentación de inversiones permanentes en acciones comunes, mediante la cual se registra y revela únicamente el importe invertido o pagado por las acciones, independientemente del valor contable que éstas posean según el patrimonio de la empresa emisora. En palabras simples, es una técnica que refleja en todo momento el costo de las acciones y no su valor razonable o patrimonial. Este método tiene ciertas características. La característica cualitativa que identifica este método tiene como propósito reflejar el monto pagado por los accionistas indistintamente del valor contable que éstas posean según el patrimonio de la empresa emisora. Es decir, que no muestra la participación en los resultados y en los activos poseídos en la compañía participada. Por ejemplo, suponga que en una negociación libre una persona adquiere un número determinado de acciones cuyo costo es de $20,000, pero al analizar el patrimonio de la empresa emisora descubre que las acciones tienen un valor contable de $75,000. A partir de las características propias de esta técnica, se contabilizará únicamente los $20,000.
sin considerar que su importe patrimonial no es ese. Esto nos va a permitir concluir que aun cuando el valor contable representa el monto más cercano a la realidad, este no se refleja bajo esta técnica, pues su función es mostrar cuánto es el costo para el inversionista. Luego tenemos lo que es el nivel de influencia significativa. Vamos a verla como una inversión en asociada y va desde el 20% hasta el 50%, y el método que nosotros vamos a utilizar va a ser el método de participación. Este nivel se identifica cuando el inversionista es capaz de intervenir en las políticas administrativas y financieras de la empresa, es decir, capacidad de influir en sus decisiones. Pero, ¿qué es influencia significativa? Técnicamente se conoce como la capacidad que tiene el inversionista de intervenir en las políticas administrativas y financieras y de operación de la empresa participada sin llegar a controlarla. Y también vamos a ver un término muy importante en esta parte, que es asociada. Esto es una empresa influenciada significativamente por un inversionista, conocida como tenedor. También vamos a definir lo que es el método de participación. Este método se define en términos simples como una técnica contable para el registro, valuación y presentación de inversiones permanentes en acciones comunes, cuyo propósito es reflejar en todo momento el valor contable de las acciones según la participación que el inversor posee en el patrimonio de la empresa emisora, y no solamente el precio pagado por ellas. Esto significa que el método no se limita únicamente a registrar el importe entregado por las acciones, sino el valor que éstas tienen según el patrimonio emisor. Luego tenemos lo que es el nivel de control. Ya estamos hablando acerca de una inversión en subsidiaria. En este caso vamos a aplicar el método de consolidación cuando nosotros vayamos a adquirir del 50% al 99.99% de otra empresa. El nivel de control es cuando el inversionista adquiere la capacidad de gobernar las políticas administrativas y financieras de la empresa. El método de consolidación es una técnica extracontable utilizada para la presentación y revelación de las inversiones a largo plazo en acciones comunes, aplicable por aquellas empresas inversoras que demuestran ejercer control sobre las políticas administrativas y de operación de una o más empresas emisoras. Un fenómeno que se cree suceso cuando se posee más del 50% de las acciones con derecho a voto, aunque esto último no es determinante, en el sentido que existen inversionistas que aún teniendo un porcentaje de participación menor, demuestran ejercer control o viceversa. En este método nosotros vamos a ver las fases de la preparación de la información a consolidar y vamos a ver también un proceso detallado para la consolidación de los estados financieros. Esto más adelante en nuestras clases. Luego de este pequeño resumen que hemos dado, vamos a ver también lo que es más a profundidad lo del método de participación con una serie de ejemplos, y también vamos a ver la parte legal del por qué al momento de adquirir acciones nosotros vamos a incorporar el IVA como parte del costo. Se realizará otro video para la explicación de tanto de la aplicación de la ley de IVA y de la ley de renta con respecto a la adquisición de acciones comunes.